noches. Los invito a todos para que prendan la cámara. Estamos generando cultura en el momento pues de estar acá conectados. Agradezco a todos por estar acá. Hace 8 días descansamos porque era 20 de julio, pero hoy tenerlos acá, hoy que estén otra vez cumpliendo esta cita, hasta el momento se han conectado 20 personas, es muy grato para nosotros. Es que estamos teniendo buena respuesta de parte de ustedes acerca de este programa de decisiones académicas, los cuales lo hacemos cada 8 días con un compromiso, buscando siempre temas que sean herramientas claves para el manejo de la salud mental y qué más para ustedes, nuestras familias. Bueno, los invito para que prendan cámaras, vea, un aplauso para Ligia, para don Hernán, para Paula, para Silviana, por acá hay otra persona que nos tiene la cámara prendida. Créanme que no es fácil hablar acá a las 7 de la noche frente a una pantalla, entonces los invito para que estén, para que tengamos toda la exposición, para que tengamos ese compromiso, para que también tengamos una agenda, un lapicero y estemos tomando nota acerca de estos espacios académicos que realmente son preparados y que es muy bueno que estén aquí participando activamente. Morelia por acá la acabo de ver, muy buenas noches, Daya también. Bueno, antes de dar inicio, les cuento que hoy vamos a tener un tema que es la enfermedad antes de la adicción. Va a estar a cargo del doctor Diego García, él es residente de psiquiatría, ha estado los últimos meses con nosotros y va a estar hablando acerca de este tema. Antes de darle paso a él, por acá también se encuentra el doctor Ramón Eduardo Lopera, él es nuestro director, él es médico psiquiatra, magíster en drogodependencias y como siempre también les quiere dar un saludo a ustedes antes de iniciar este espacio. Doctor, muy buenas noches. Gracias, Ana María, y qué bueno que estamos arrancando hoy a las 7 en punto, sí, como habíamos hablado tú y yo, generando esta cultura de la puntualidad, animando a todos los que puedan y quieran y dispongan para que prendan, para ver sus rostros, para ver sus caras, ojalá sentados en un escritorio o en una mesa, tomando nota, porque estoy convencido que es una gran oportunidad de aprender. Al doctor Diego García, médico residente de la Universidad Remington, le doy las gracias porque ha estado con nosotros los últimos 2 meses y ha sido una persona que le va a ir muy bien en la práctica del ejercicio de la psiquiatría, porque es una persona con muchas cualidades humanas y científicas. Así que buenas noches para todos. Estoy aquí pues también en modo aprender con ustedes. Feliz noche. Bueno, doctor, muchísimas gracias, que tenga feliz noche. Sabemos que usted también está aquí en modo aprender y que realmente es muy importante pues, para nosotros. Bueno, doctor Diego, le doy paso. Feliz noche, ¿cómo está? Aquí tiene la pantalla, el espacio listo para que inicie su conferencia. Le cuento que más o menos son media hora del tema y otros 20 minutos de preguntas para así terminar a las 8 puntual. Más que todo también por el tema pues de que no se nos haga muy tarde, de que es una hora exacta y también pues para que las familias continúen con su dinámica familiar. Entonces, doctor, muy buenas noches. Hola, muy Bienvenido. buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Ramón por la presentación y la introducción. Yo soy Diego Esteban García, residente de segundo año de la Universidad Remington, como les comentó el doctor. Y acá les voy a presentar pues la pantalla. La idea es hablar acerca de la enfermedad detrás de la adicción. Este tema pues me motivó ya que la adicción es una enfermedad muy común en los pacientes que asisten a la clínica Servid y es importante entender la adicción como tal, como una enfermedad. Quisiera empezar hablando acerca de qué es una adicción. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad crónica del cerebro. Y aquí ya tenemos dos conceptos muy importantes. Uno, la enfermedad crónica. Quiere decir que es para toda la vida, que es de largo plazo, que es por muchos años que va a ser esta enfermedad. Y del cerebro, que es el órgano que principalmente se ve afectado por el consumo de cualquier sustancia, y esta afectación del cerebro va a determinar posiblemente más enfermedades y más conductas pues en el paciente.
La definición de la adicción se complementa con que es una búsqueda y uso compulsivo de sustancias adictivas a pesar de las consecuencias nocivas. También es importante ver esta definición, este complemento a la definición en cuanto al uso compulsivo. Lo que es compulsivo quiere decir que excede al control de la persona, que no lo hace con una voluntariedad muy clara, sino que es algo de la que no puede controlar. Y a pesar de las consecuencias nocivas, quiere decir que por lo general el paciente que tiene alguna adicción es consciente y sabe de que lo que está haciendo es nocivo para su salud, pero no es capaz de detenerse ni de parar. Una adicción se lleva a cabo o se produce, se genera debido a muchos factores. Entre los factores que pueden llevar a generar la adicción es el efecto que tiene la sustancia en el organismo. No todas las sustancias tienen el mismo efecto. Unas nos pueden dar una sensación de alegría, de euforia, nos pueden desinhibir y nos pueden hacer ser más sociables, más habladores, más alegres. Otras nos pueden relajar, nos pueden dar como una sensación de calma, de paz, de tranquilidad. Otras sustancias nos pueden aumentar la energía, estimularnos, hacernos pues más vibrantes, y todo esto, ese efecto de la sustancia, contribuyen a este proceso de adicción. Muy importante también los factores genéticos del individuo. La genética y la herencia son muy importantes en las enfermedades del área mental, de la salud mental, y sobre todo en la adicción tienen mucha relevancia. Y lo otro es el contexto psicológico y social del consumo. Hay que también tratar de identificar el paciente o la familiar o la persona que consume, en qué contexto lo hace, para evadir problemas, para buscar un escape, porque le genera gusto y placer, porque realmente es como una situación de alegría, porque estamos en algunas festividades, porque estoy triste, entonces quiero dejar de sentirme triste, ¿cierto? Todo este contexto psicológico y social, los factores genéticos y el efecto de la sustancia son los que nos van a llevar a que se genere pues la adicción. La gravedad de la adicción es importante tener en cuenta que se da por el grado de afectación funcional que tiene en el individuo el consumo. Esta persona que consume y ha perdido trabajos, ha perdido años, lo han echado del colegio, tiene siempre problemas con la ley, tiene problemas en la familia, termina peleando. Toda esta afectación en las diferentes esferas del ser humano es lo que nos habla de gravedad, junto con la incapacidad de parar, que como mencionaba en la diapositiva anterior, esta compulsión de consumir a pesar de las consecuencias nocivas es la incapacidad que tiene la persona de parar el consumo, y esto nos habla de la gravedad y la severidad de la adicción. También es importante tener en cuenta el tiempo que se dedica a la búsqueda de la sustancia, al consumo o a la recuperación de los efectos de esta. Si el paciente o la persona llegada del familiar pasa muchas horas pensando en que quiero consumir, dónde voy a ir a conseguir la sustancia que consumo, cuántas horas paso en el consumo, ya sea en rumbas o en el hogar, y cuánto tiempo paso recuperándome del consumo, lo que llamamos el guayabo. Si tomo el viernes y el domingo todavía estoy enguayabado, con dolor de cabeza, en la cama durmiendo, son todos este tiempo relacionados con el consumo lo que nos habla también de gravedad, no solamente la frecuencia, que un mito y una situación que puede decir mucha gente: no, es que yo solamente tomo los diciembres, yo tomo muy de vez en cuando, yo no lo hago todos los días. Realmente esta frecuencia no nos habla de gravedad, sino toda esa afectación y la incapacidad de parar. Es que yo solamente tomo los diciembres, pero tomo desde el 1 hasta el 31, no voy a trabajar, peleo con todo el mundo, me sacan de todo lado. Eso es la verdadera gravedad. Y otra cosa en cuanto a la gravedad, no solo como en el consumo, sino en la enfermedad como tal, es la comorbilidad, es la presencia de otros trastornos mentales en la persona que es adicta o que es consumidora. Generalmente es muy común que esta persona sufra de depresión, sufra de ansiedad o sufra de trastornos psicóticos. Incluso muchos de estos trastornos psicóticos pueden ser desencadenados por el propio consumo. Entonces, las personas que tienen esta patología dual, llamamos a patología dual el trastorno mental, como por ejemplo una depresión,
junto con el consumo de sustancias. Esta patología dual es mucho más complicada de tratar, tiene a veces un pronóstico más difícil, necesita más medicamentos, más atención y muchas veces la persona no acepta pues este tratamiento. Entonces esta comorbilidad también nos habla de la gravedad de la enfermedad del consumo de sustancias y de la adicción. Ahorita con el uso de la tecnología y con muchas otras escenarios que se dan en el siglo XXI, es importante aclarar que hay diferentes tipos de adicciones. Una, la más común y la que más conocemos, es la adicción a las sustancias, llámese licor, llámese tabaco, llámese cocaína. Y la otra son las adicciones comportamentales, que son igualmente complejas y que igualmente afectan la funcionalidad y deben ser tratadas. Estas adicciones comportamentales tienen que ver, como su nombre lo indica, con todos los comportamientos que tiene la persona. Por ejemplo, el juego patológico, que entonces se gasta todo el sueldo en el casino, se gasta una parte importante del salario haciendo chances, comprando el baloto, es comprador compulsivo, entonces le llega la quincena y ya está metido en internet comprando cosas o ve el día sin IVA como la oportunidad para gastarse todo el sueldo en cosas que por lo general no necesita. Y lo otro es la tecnología. Ahorita esa es una gran pandemia que tenemos que se ha ido incrementando también debido al COVID y esa necesidad de nuestros hijos, hermanos o sobrinos de estudiar. Entonces esta tecnología se ha apoderado mucho de nuestra vida diaria y de nuestras rutinas, pero también las redes sociales son adictivas, el Facebook, el Instagram, ahorita el TikTok, y el pasar mucho tiempo en horas de pantalla también es una adicción a la tecnología, a los celulares y a las redes sociales. Y ambos tipos de adicciones comparten vías comunes que ya les voy a explicar. Esto es muy importante, obviamente no pretendo que lo aprendan, pero es muy importante dentro del concepto de la enfermedad crónica que es la adicción y es la biología de la adicción. Y como les mencionaba, tanto las adicciones a sustancias como las adicciones comportamentales tienen una misma alteración en todas estas vías que ven acá a la derecha. Sobre todo les quise traer esta gráfica y esta imagen para que se den cuenta lo complejo que puede llegar a ser la adicción en una persona. Entonces, hay diferentes neurotransmisores, sobre todo la dopamina, que es la encargada de generar la sensación de recompensa en el organismo. Esa recompensa es como el bienestar, la satisfacción, la alegría por una situación que a nosotros nos genera placer. Las sustancias por lo general activan todos estos circuitos de la recompensa con una potencia 10 veces mayor a las recompensas naturales, que son los neurotransmisores que funcionan normalmente en nuestro cerebro, ¿cierto? Generalmente el neurotransmisor más importante es la dopamina, que tiene que ver también en esa recompensa y en la memoria de esa situación que nos da el placer o agrado, ¿cierto? Y esta memoria de esa situación que nos da placer o agrado nos lleva a tener esas conductas repetitivas de aprender que esto nos da placer, entonces yo lo voy a seguir haciendo porque me genera esa recompensa. La tolerancia es cuando necesito una mayor dosis para alcanzar el mismo efecto. Entonces yo ya con un aguardiente no estoy feliz, entonces me tengo que tomar la botella. Ya no me fumo un bareto, sino que tengo que fumarme 3. El aumento de la dosis para alcanzar ese mismo efecto que les mencionaba antes, de relajo, de euforia, de alegría. Eso es lo que se llama tolerancia y esto es muy importante en el proceso del desarrollo de la adicción, porque a mayor tolerancia es mayor el consumo y obviamente a mayor consumo de la sustancia va a haber mayor adicción. Y la neuroplasticidad es un concepto que nos habla acerca de las conexiones neuronales que son anómalas en el cerebro. Entonces, acá a mano derecha podemos ver diferentes sustancias, nicotina, alcohol y opioides. Eso es importante porque eso nos ayuda a entender que el consumo de sustancias va a afectar toda esta recompensa y esto finalmente va a ser lo que va a llevar a la adicción, ya que sea muchas veces tan difícil de que el familiar, el paciente, el amigo adicto pueda tener una adecuada recuperación.
En cuanto a lo crónico de la enfermedad, hay diferentes factores que tienen que ver con esta cronicidad. Como les mencionaba anteriormente, el factor genético o biológico confiere casi que el 50% del riesgo de generar una adicción. Si mi papá fue alcohólico, si mi abuelo fue alcohólico o consumidor de sustancias, yo tengo un riesgo heredado por la genética de mi familia de poder ser consumidor. Y si con otros factores importantes que se relacionen en mi desarrollo juvenil, en la infancia, en mi deseo de experimentar con sustancias, llego a tener contacto con las sustancias, de una vez tengo un riesgo del 50% de volverme adicto. Esto es un caricellazo. La epigenética tiene que ver en cuanto al efecto que tiene el ambiente en todos esos genes heredados que tengo. Y el ambiente es muy importante porque situaciones traumáticas, situaciones de violencia, situaciones de abandono, situaciones de desnutrición, de fallas en el cuidado, pueden alterar la expresión de diferentes genes en el organismo y hacerme más susceptible a poder desarrollar una adicción, ¿cierto? Y las factores exposicionales son, por ejemplo, son las relacionadas a ese primer consumo. Muchas veces el primer consumo se da en la adolescencia y es muy dado por la presión de pares, que mi compañero del colegio empezó a consumir, que mi pareja empezó a consumir, y es la presión de encajar en un grupo en ese periodo de adolescencia que me lleva a tomar la decisión de consumir. Y realmente estos factores exposicionales es donde tiene más peso la capacidad de elegir del individuo. En cuanto a la biología de la adicción, es importante también tener en cuenta y conocer qué es el término de craving. Craving es ese deseo irrefrenable de yo consumir, esa ansiedad de consumo, es ese anhelar el consumo. Y se da muchas veces también por estímulos que me desencadenan ese recuerdo. Entonces, es que yo los viernes siempre me tomaba los traguitos, entonces ya hoy es jueves, ya va a llegar el viernes, entonces ya sé que el viernes me los voy a tomar. Que una canción me recuerda cierta cosa, entonces esa canción me recuerda un consumo, entonces esa canción me estimula ese recuerdo del que les hablaba ahorita a nivel neurológico del consumir y me impulsa a qué rico volver a tener esa sensación que me daba el consumo, ¿cierto? El craving va muy relacionado con estímulos externos, incluso internos, de ese deseo irrefutable de consumir, y puede ser un craving fisiológico que tiene que ver también con todos estos neurotransmisores que les mostraba anteriormente, que actúan con la memoria del aprendizaje y la recompensa, y un efecto psicológico. Es que yo cuando fumaba marihuana me relajaba tan bacano y me olvidaba de los problemas y esa sensación a mí me gustaba, entonces yo quiero volver a experimentar esa sensación. Muy importante en cuanto al estigma de la adicción. Se utilizan términos muy despectivos, incluso peyorativos, al paciente que es adicto. Se utilizan términos como desechables, drogadicto, etcétera. Y en el transcurso de la evolución en el tiempo se había considerado anteriormente que la adicción era un fracaso de la voluntad o una enfermedad de la voluntad, confiriéndole todo ese peso de que si el individuo quería podía dejar de consumir, que era solamente de proponerse, que él realmente no tenía entonces una decisión de dejar de consumir, y por eso se estigmatizaba, porque entonces no se consideraba que era una enfermedad, sino que el adicto era el que era adicto porque así lo quería, porque él lo decidía, porque se le daban todas las oportunidades y consejos y oportunidades y realmente no las aprovechaba. Entonces este estigma es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces estos conceptos de la fuerza de voluntad en la adicción es lo que lleva a que los individuos y los pacientes adictos no busquen la ayuda oportuna y adecuada cuando tienen problemas de adicción. Las recaídas, como es una enfermedad crónica, son esperables. Y esto es muy importante y es un concepto que es muy difícil de entender, incluso para nosotros como personales de salud. Entender que el paciente que es adicto y que es consumidor en algún momento puede llegar a recaer. Y esto se ha visto en estudios y en diferentes literatura científica, que las recaídas de la enfermedad de la adicción es comparable con otras enfermedades crónicas.
como el paciente diabético que se descompensa y empieza a tener el azúcar en 500, en 600, como el paciente hipertenso que empieza a tener cifras de presión mal reguladas, como el paciente con insuficiencia cardíaca, como el paciente asmático. Incluso la literatura va más allá y menciona que estas recaídas en el consumo tienen la misma carga económica para el sistema que las de estas enfermedades que son como tan vistas con normalidad. Pero una cosa muy importante es que las recaídas son prevenibles y eso pues también es muy importante. Hay diferencias también en el consumo de acuerdo al género. Generalmente los hombres utilizan el consumo como una automedicación, lo que mencionaba ahorita, olvidarme los problemas, que es que tengo problemas en la casa, que no tengo trabajo, que estoy mal en el estudio, o muchas veces por esa falta de concentración, por esa hiperactividad, llegan al consumo de sustancias. Y por lo general los hombres tienen un inicio experimental de curiosidad, de buscar sensaciones placenteras a más temprana edad. Por el contrario, las mujeres por lo general llegan al consumo incitados por sus parejas, por sus relaciones sentimentales que son consumidoras, en muchas ocasiones llevan a la mujer a este mismo consumo. Hay un importante efecto de las hormonas, los estrógenos, que son las hormonas femeninas por naturaleza, conllevan a que la mujer se vuelva adicta con más rapidez, con una menor necesidad de uso de sustancias para generar esta adicción, y los efectos son mucho más deleterios y dañinos en la mujer. Por ejemplo, se ha visto que el alcohol produce una degeneración neuronal y cognitiva mucho más severa en la mujer. También la mujer, por su rol de madre, por su rol en la sociedad, tiene muchas más barreras en el cuidado, porque el estigma es mayor en la mujer que consume, en la mujer que es adicta, y también como es muchas veces la cabeza del hogar, la que tiene que cuidar a los niños, es mucho más difícil para la mujer ir a los cuidados, asistir, llegar a un proceso de pronto de hospitalización, ¿cierto? ¿Qué es importante entonces? Que hay factores que pueden prevenir las recaídas, y eso es también el mensaje que les daba en la diapositiva anterior, que estas recaídas son prevenibles, ¿cierto? Estas son la conciencia de la enfermedad, la familia, todos ustedes que están acá reunidos y convocados, la farmacoterapia y la psicoterapia. En cuanto a la conciencia de enfermedad, ¿qué quiere decir este término? Es el reconocimiento que tiene el paciente de que tiene un problema, que tiene una enfermedad, y cuál es el impacto que tiene este consumo en su vida, ese uso nocivo que puede afectar las áreas laborales, sentimentales, familiares y relacionales, ¿cierto? La capacidad que tiene el paciente de reconocer que necesita ayuda y acercarse a esa ayuda. Muchas veces dicen, no, es que yo no soy adicto, yo lo controlo, yo me tomo un guaro de vez en cuando, yo no tengo ese problema, adicto es fulanito, yo no, ¿cierto? Esta conciencia de enfermedad es fundamental porque nos ayuda a tener mucha motivación a empezar ese programa de rehabilitación de forma voluntaria, y esto favorece la adherencia a los tratamientos, llámese hospitalización, seguimientos de consulta, seguimiento con psicología o la medicación que pueda llegar a ser necesaria, ¿cierto? También la conciencia de enfermedad nos permite poder identificar qué factores de riesgo me están llevando al consumo, y esto nos ayuda a cambiar de hábitos y rutinas. Para mí es muy difícil dejar de consumir si en mi casa todos fuman. Para mí es muy difícil dejar de consumir si trabajo en un lugar donde todos los días toman cerveza y todos los días al almuerzo es el traguito de champaña y todo el cuento. Donde yo estoy en un lugar donde hay consumo con amigos consumidores, con familiares consumidores, es mucho más difícil abandonar este hábito del consumo. Entonces también el identificar los factores de riesgo ayudan a que el paciente lleve a cambiar todos estos hábitos y todas estas rutinas. La familia, ustedes, ¿qué es una familia? Se puede definir como un sistema humano que tiene un cambio constante, que es dinámico y que influye recíprocamente en sus miembros. ¿Qué quiere decir eso? Si el papá está mal, el hijo va a estar mal. Si el esposo está mal, la esposa va a estar mal. En la familia todos sus integrantes influyen en el comportamiento, las conductas y las emociones del otro. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Protección, dar cuidado, alimentación, techo y propiciar el desarrollo. Es muy importante y que se ha demostrado por estudios que una red de apoyo familiar sana ayuda a que el paciente se adhiera a los tratamientos,
se empodere en dejar el consumo y sea más, más consciente de asistir a las citas, a los tratamientos, ¿cierto? Pero desafortunadamente también puede haber un síndrome del cuidador enfermo en la familia. No sé si han escuchado este término y esto es muy importante porque cuando un miembro de la familia está enfermo y como se dice en el alcoholismo, sobre todo en Al-Anon y en estos organismos de alcohólicos anónimos, el alcoholismo y la adicción es una enfermedad familiar, no de un solo individuo. Cuando es una sola persona la encargada de cuidar a la persona adicta, cuando se ve víctima de comportamientos violentos debido a la influencia de la sustancia o por la abstinencia de la misma, cuando la duración y el tiempo dedicado al cuidado del paciente son exagerados, sin descanso, sin vacaciones, 12 horas del día pendiente del adicto, y cuando hay una carga económica importante, es que yo me tengo que ir a trabajar, pero ¿cómo dejo solo al hijo? Yo me tengo que ir a trabajar, pero la esposa está en la casa consumiendo. Toda esa parte económica nos puede generar un síndrome del cuidador enfermo, y por eso es importante lo que les dije ahorita, una red, una familia unida, no un solo cuidador, nos puede llevar a este síndrome del cuidador enfermo, el cual vaya a desarrollar síntomas físicos, cansancio, fatiga, irritabilidad, puede descompensar enfermedades de base, por ejemplo, descompensar crisis de diabetes, alteraciones hipertensivas, puede desencadenar enfermedades cardíacas y también enfermedades mentales como depresión o ansiedad que se van a ver alteradas con el patrón del sueño. Es muy importante que la red familiar sea unida y comprometida en el cuidado del paciente y que no sea uno solo el que tenga el cuidado. En cuanto a la farmacoterapia, no les voy a hablar mucho de eso, solamente vale la pena mencionar que hay algunos medicamentos que están dirigidos a controlar un poquito el craving que les mencionaba y ese síndrome de abstinencia para mejorar los síntomas del paciente, y hay diferentes tipos de psicoterapia dirigidos a reestructurar los pensamientos, a facilitar la toma de decisiones, a mejorar las habilidades sociales del paciente, que ayudan a prevenir las recaídas, y eso es lo que hacemos acá en Servir. Para llevar a la casa, ¿qué son los mensajes importantes? La adicción es una enfermedad que excede la voluntad del paciente. No es si él quiere o él está así porque le da la gana. Las recaídas son esperables y pueden ser una situación que nos lleve a frustrarnos, a tener enojo con el paciente, a culpabilizarlo y responsabilizarlo. La motivación del cambio del paciente adicto es el pilar del tratamiento, ya que esa voluntariedad y ese deseo de buscar ayuda es la que nos va a ayudar y nos va a favorecer la adherencia al tratamiento. La familia es un apoyo fundamental en todo este proceso, pero mucho ojo con los síntomas del síndrome del cuidador enfermo. Una persona enferma en la familia, se enferma toda la familia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buena la charla, muy ilustrativa de todas las situaciones en torno a las generalidades en relación con la adicción. Entonces, vamos a pasar ahora con la ronda de preguntas. Y bueno, Arturo levantó la mano. Adelante. Hola, buenas noches. Tengo 34 años y soy un adicto a recuperación, ¿cierto? Entonces, en el momento me encuentro ya fuera de hospitalización y mi pregunta es respecto al trastorno con la ansiedad, ¿cómo puedo controlarla? Porque si bien estoy medicado, más ya no estoy medicado en la mañana, pero sí en la noche. Y resulta que en el transcurso de la mañana me da mucha ansiedad por fumar, bien sea cigarrillo o vaporizador. Entonces, últimamente siento que puedo superar mi nivel de tolerancia, y la pregunta es, como más concisa, ¿qué opinan ustedes respecto al tratamiento con CBD o marihuana, digamos, medicinal? ¿Es real o ese tratamiento es falso? ¿O si existe algo así? Porque realmente no tengo conocimiento sobre eso, pero sí quisiera que me dieran como una información. Gracias. Arturo, buenas noches. Buenas Entonces, es noches. importante también identificar cuáles factores pueden estar influyendo en esta ansiedad que tú tienes, sobre todo que mencionas es en las horas de la mañana. Si de pronto
previamente tu consumo era más en estas horas, si hay algún factor que precipite esta ansiedad de consumo en la mañana. Y sería pues importante también mirar qué técnicas de distracción estás utilizando para evitar este consumo, ¿cierto? Si de pronto tienes como técnicas de detención del pensamiento, no sé si ya las has manejado, si te ocupas en diferentes actividades, si tratas de estar en lugares donde no se permita fumar, por ejemplo, un centro comercial, un transporte público, esas conductas de pronto de evitación y de distracción pueden ayudarte a controlar pues la ansiedad de consumo, ¿cierto? En cuanto pues al CBD, hay todavía pues como muchos mitos con respecto pues a esta sustancia, ¿cierto? Todavía se está estudiando mucho como la capacidad que tiene para controlar pues estas adicciones y se ha popularizado mucho el uso de CBD en estos vaporizadores, ¿cierto? No termina igual de ser un riesgo este consumo porque puede producir como los mismos efectos pues de la marihuana, ¿cierto? No sé si el doctor Eric quiera complementar con respecto al CBD. Sí, primero creo que es bien importante tener presente, ¿no? Que la cuestión del craving o de la ansiedad del consumo de las sustancias, ¿cierto? No, la intervención inicial es farmacológica, ¿cierto? Y con farmacológica también me refiero al tema del CBD o incluyendo también a la cuestión del consumo del vapor o del cigarrillo también, ¿cierto? No es inicialmente de forma farmacológica, ¿cierto? Sino a través como de toda una serie de técnicas y toda una serie de estrategias, precisamente como para la regulación de la misma situación de la misma ansiedad como del consumo, ¿cierto? De ahí que es bien importante, Arturo, acercarse precisamente como a toda la parte como de los equipos psicoterapéuticos para poder determinar qué es lo que está pasando, así como está comentándolo el doctor Diego, ¿cierto? Al respecto de estas horas de la mañana, cómo se presenta y qué estrategias podemos realizar para, a final de cuentas, que esta no termine siendo de tal manera un factor contribuyente a la situación como del consumo. Por otro lado, con respecto al CBD, ¿cierto? Se tiene que dar el caso por caso, como siempre les comento. Sin embargo, de una manera generalizada, no hay una evidencia científica totalmente convincente que hable que el CBD puede ser un medicamento que pueda ser utilizado para el tratamiento de la ansiedad del consumo de varias sustancias, ¿cierto? Entonces, a pesar de que sí se pueden ocupar ciertos medicamentos, toda la cuestión de medicamentos que nosotros utilizamos en la medicina va basada en estudios científicos, en estudios a larga escala de varios pacientes que tienen patologías de maneras como muy similares y ahí es donde nosotros tomamos las decisiones de qué medicamento o no realmente como prescribir. Entonces, realmente con lo que sucede con el CBD, no hay una evidencia que sea totalmente convincente con lo mismo y por lo mismo no es que sea una recomendación que nosotros podamos realizar. Vale, gracias, doctor. ¿Podría hacer la última pregunta? Disculpa. ¿Mm? Vale. ¿Qué porcentaje de Valcúter tendría uno que tener para uno no sentir ansiedad, digamos, en el desmonte o para uno poder prolongar el Valcúter durante un buen tiempo? O sea, yo voy, por ejemplo, a que yo tenía Valcúter en mi sangre casi al 98, 99 y mi desmonte de una o dos pastas me fue con la ansiedad supremamente, digamos, mal. Y yo quería saber qué Valcúter en ustedes les parece como algo razonable y que se puede ser más llevadero, porque si bien o no, cuando tomo esa medicina siento como un gran alivio. Gracias. ¿Sí me entendiste? Gracias. Se refiere al Valcote, ¿cierto? Al ácido valproico. Eso sí, señor, sí. Bueno, Gracias, realmente. Vea, la cuestión del Valcote realmente no es un medicamento que esté totalmente indicado para el tratamiento de la ansiedad, de la ansiedad del consumo. Sin embargo, puede ayudar. Los niveles sanguíneos que debe de tener este medicamento están entre 50 y 100 unidades por decilitro, ¿cierto? O sea que eso es un estudio a final de cuentas sanguíneo, ¿cierto?
Es importante que cuando se esté ocupando este medicamento se encuentre siempre, a final de cuentas, dentro de estos niveles, ¿cierto? Y si se encontraba con una dosis de 94, pues con un nivel de 94 en sangre todavía se encontraba dentro de los parámetros normales. Y si sintió que al momento como del desmonte del valproico empezó a tener como síntomas como de craving, creo que sería muy importante hablarlo directamente con su médico psiquiatra para determinar si es como una buena opción o determinar cuáles fueron las razones por las cuales se hizo el desmonte del valproico. Vale, muchas gracias, doctor, muy amable. Con todo gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Adelante, Ligia. Gracias, doctor. Buenas noches. Quería complementar, doctor, al compañero que acaba de... ¿Me recuerda el nombre, el que hizo la pregunta? Arturo Londoño. Arturo, mira, quería complementarte, aportarte algo con respecto a la ansiedad. Dentro del proceso es importante fortalecer las herramientas para regular la ansiedad. Qué bueno que hacer como un recorderis, ¿no es cierto? La terapia de relajación, de respiración, las pausas activas, tomar agua, escribir, caminar, practicar un deporte, dibujar, ¿me entiendes? Como una cantidad de técnicas que van de acuerdo a como con la cual usted se identifica más, ¿me entiende? Entonces decimos que creemos, yo creo, Arturo, y que frente a la ansiedad, pues la ansiedad en sí pues es una emoción que pues, se regula, pero ninguna medicina como quien dice, pues la desaparece, pues no sé si me entienden, me hago entender, sino que se regula. Entonces es importante que aprendas a vivir con la ansiedad, ¿me entiendes? Hay que aprender a vivir con la ansiedad y aprender a regularla. Entonces, es esto, mira a ver dentro de tu experiencia, dentro de las herramientas que te ha aportado el equipo psicosocial, con cuál te identificas más. Y no esperes a que te llegue la ansiedad, ¿me entiendes? O sea, esos momentos de ansiedad. O sea, si practica usted todos los días respiración, relajación, mañana y tarde, ¿me entiendes? Si diariamente o varias veces a la semana practica un deporte, si usted tiene unos hábitos saludables, realmente lo que se espera es que la ansiedad esté regulada. Entonces yo te invito, Arturo, a que revises cómo estás en estas técnicas de autorregulación. ¿Listo? Vale, muchas gracias, muy amable. Con gusto, Arturo. Muchas gracias, Ligia. Ligia, parte de nuestro equipo psicosocial en Calasanz. ¿Listo? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, Jenny, adelante, tiene la palabra. Para mí es Casi no le escuchamos, Jenny. Si puede acercarse un poquito más al micrófono o hablar un poquito más duro, por favor. ¿Así me escuchan? Un poquito más duro. Ahí está, ya lo escuchamos. Soy nueva en este tema y quisiera preguntar cómo hago para manejar, pues ya estando mi hijo en la casa, cómo puedo manejar la ansiedad de él. Muchísimas gracias. No te entendí muy bien. ¿Manejar la ansiedad de quién? De mi hijo Giancarlo. Ajá. O sea, él llega ya acá a la casa y cómo detectar un momento de ansiedad que él tenga o cómo manejarla. La ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras, ¿cierto? De pronto en tu hijo la ansiedad se puede manifestar como con inquietud, desespero de salir, de no estar en la casa, de que no me hallo, me paro, me muevo, me siento, o incluso físicamente verlo como temblando, sudoroso, moviendo mucho la pierna, ¿cierto? Me parece que en tu caso, Jenny, puede ser importante abrir un espacio de diálogo y de comunicación, ¿cierto? Preguntarle qué le pasa, cómo se está sintiendo, qué es lo que está pensando en ese momento y de pronto si está mal, qué lo tiene mal, ¿cierto? Abrir esos espacios de comunicación es importante y lo mismo, tratar de mirar
qué es lo que está produciendo la ansiedad, qué estímulo está produciendo la ansiedad, y qué técnicas de distracción o relajación se pueden utilizar, ¿cierto? Entonces decirle, venga, Jan, sentémonos a ver televisión, vámonos a comer un helado, ayúdeme a hacer tal oficio en la casa, tratar de mantenerle como también la mente ocupada, ¿cierto? Que como mencionaba ahorita, diferentes factores ambientales, estresores, dificultades con una pareja, en el estudio, problemas económicos, pueden llevar a que yo busque las sustancias como un mecanismo de evitación y de evasión o de automedicación, ¿cierto? Entonces, estos espacios de comunicación, que él se pueda sentir escuchado y formas de distraerlo, puede ayudar mucho a manejar como esa ansiedad. Muchas veces el solo hecho de sentirse escuchado ayuda a bajar esos niveles y a tranquilizarlo. Exacto, Claro, exactamente. sí. Creo que esa parte del abrir el espacio de diálogo es el primer paso, ¿cierto? Sobre todo, también hay que tener mucho en cuenta que con los adolescentes, ¿cierto? En general, la parte de la comunicación sabemos que es difícil, sabemos que no es algo tan sencillo de poder abrir porque obviamente muchos de nuestros pacientes tienen muchas defensas colocadas al momento justamente como del diálogo. Y es mucho del trabajo que nosotros hacemos el identificar todas esas defensas que la persona está colocando que le impide como tal, por ejemplo, como dialogar, ¿cierto? Sin embargo, ahí es donde viene el tema de hacer una escucha que no sea eh, ¿cómo se llama? Valorativa, que no sea enjuiciadora, ¿no? De lo que a final de cuentas se está diciendo, sino que se esté directamente como abierto como a escuchar. Y sobre todo también sabiendo la opinión que tiene la otra persona. Una pregunta clave en este sentido no solamente es el hecho de qué te pasa, qué te sucede, ¿cierto? Sino también el cómo te puedo ayudar, cómo crees tú, ¿cierto? Que yo pueda ayudarte. ¿Por qué esta pregunta, a final de cuentas, termina siendo clave? Porque estamos abriéndole la posibilidad a la otra persona que brinde como su oportunidad o que brinde como lo que él llega a pensar con la finalidad de que ambos puedan llegar a final de cuentas como a un objetivo, ¿cierto? Y ahí se pueden emplear como muchas técnicas, la respiración, el utilizar hielo para tolerar el malestar, realizar ejercicio intenso, darse un baño con agua fría, etcétera. En ese sentido, hay toda una serie de técnicas que ahí bien vale la pena recordarle, a final de cuentas, también a su paciente, porque su paciente tiene este entrenamiento, ¿no? Sino que cuando tenemos estos estados de ansiedad, estos estados emocionales, de ira, que terminan siendo a veces difícil, es fácil olvidarlos, es fácil como no tenerlos en cuenta. Pero ahí es donde viene la función del padre, ahí es donde viene la función del otro, ¿cierto? Que cuando no puede entrar en ese nivel de conciencia de todas las enseñanzas que se tiene, entonces entra el padre para poder recordar sobre estos entrenamientos que ya el paciente tiene. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Claro, muchísimas gracias. Listo, muy bien. Marisol, adelante. Muy buenas noches. Tengo una preguntita. Mi hijo es Daniel Álvarez y está pues a punto ya de terminar su proceso, pero yo sí me preocupo porque como yo llevo ya 18 años en este corre-corre, la pregunta puntual es ¿qué medicamento fuera del que es farmacéutico, de esos naturistas, qué medicamento le puedo yo dar o puedo tener en la casa? No sé, algo que de un aroma, no sé, porque él sí presenta muchas ansiedades, mueve mucho la pierna, le da mucho por bañarse, por caminar mucho dentro de la misma casa. Uno dice, ya está ansioso, se pone irritable, y como está a punto de salir, no sé, fuera del medicamento, porque va a salir medicado, ¿qué puedo comprarle yo en tiendas naturistas que también le ayuden como a tranquilizar esa ansiedad?
Bueno, como mencionaba ahorita el doctor Eric, con respecto pues al CBD, realmente no hay una buena evidencia científica de estos productos naturales y hay que tener mucho cuidado en los productos naturales de qué es lo que estoy comprando y dónde lo estoy comprando y qué me están vendiendo, porque muchos productos naturales tienen muchas sustancias que realmente uno no sabe qué es lo que tienen y a pesar de que son naturales, pueden llegar a interactuar mucho con los medicamentos que pueda salir finalmente Daniel en la fórmula, ¿cierto? Sobre todo tener mucho cuidado con las hierbas de San Juan, que es el medicamento naturista que se utiliza mucho buscando esta relajación, pero tiene mucha interacción con medicamentos de la medicina tradicional, entonces puede hacer que disminuya el efecto o se potencien todos los efectos secundarios y nocivos de los medicamentos, no solo psiquiátricos, sino de otras enfermedades como antihipertensivos, anticoagulantes y demás, entonces tener cuidado como con estas sustancias, ¿cierto? De la misma mano, como decía Ligia, no hay un medicamento que completamente retire pues la ansiedad y ahí entra en juego lo que acabamos de mencionar, todo este espacio de la comunicación, abrir el diálogo, todas las técnicas de relajación que Daniel posiblemente ya haya interiorizado y sepa que durante sus meses de hospitalización pues se le han enseñado, ¿cierto? Todas estas maniobras de distracción para controlar pues un poco esta ansiedad. Realmente yo no recomendaría ningún otro tipo de medicamento pues natural adicional al que se le vaya a prescribir al momento del alta pues a Daniel, sino más bien todo este manejo terapéutico del diálogo, de las técnicas de distracción, como mencionaban, desde una ducha fría, venga, coja estos hielos en la mano, hablemos, cómo te puedo ayudar, ¿cierto? Y tratar de identificar qué estímulos o qué situaciones son los que pueden aumentar la ansiedad en Daniel, pues, que es el caso del que estamos hablando. Exacto. Ok, te agradezco También mucho. también creo que es bien importante tener en cuenta que el objetivo del tratamiento psiquiátrico no es mantener tranquilo al paciente. O sea, eso es bien importante que también lo tengamos en cuenta. El objetivo que tiene el tratamiento psiquiátrico es propiamente el tratamiento de la enfermedad mental, incluida también justamente como la adicción. Pero la ansiedad como sentimiento es un sentimiento normal, es un sentimiento esperable, ¿cierto? Y más cuando va a haber algún cambio, cuando va a haber alguna situación que va a exigir como una nueva adaptación, tiene que llegarse a sentir como esa ansiedad. Y esa ansiedad muchas veces nos llega a dar a nosotros como la guía y nos llega a dar a nosotros también como mucho pensamiento de lo que tenemos que hacer para poder satisfacer las necesidades. Más bien es el mal manejo de la ansiedad, ¿cierto? Lo que termina provocando que muchas veces uno llegue a tener recaídas o que llegue a acercarse a la situación como del consumo de sustancias. Por eso, la mayor parte de realmente lo que sucede con nuestros pacientes, con muchos de ellos, es que damos un medicamento base, ¿cierto? Y con ese medicamento base permanecen todo el tiempo que se encuentran internados. Muchas veces no es necesario hacer mayores cambios realmente en cuestiones de tratamiento farmacológico, porque lo que más implementamos nosotros es entrenamiento, conocimiento, ¿cierto? Al respecto de la enfermedad, al respecto de los sentimientos, al respecto de la historia, toda la parte a final de cuentas también psicoterapéutica, ¿cierto? Eso es lo que se vuelve a final de cuentas más importante con todos nuestros pacientes y también mantener el seguimiento dentro de lo que será la parte ambulatoria, porque precisamente la parte ambulatoria termina generando el hecho de observar al paciente dentro de un nuevo contexto y actuar en consecuencia, tanto farmacológica como psicoterapéuticamente. Importantísimo lo que dice el doctor Diego, no automediquen, ¿cierto? No con el afán de mantener tranquilo a un paciente, automediquen porque la situación puede ser mucho peor. Hubieron acá en el país hace algunos años, ¿cierto? Muchos casos de cirrosis hepática, o sea, de muerte total del hígado, ¿cierto? Debido a extractos de clorofila. Eso que ustedes ven de los juguitos verdes y demás de la clorofila, totalmente natural, estaba produciendo
cirrosis, ¿cierto? Por eso hubo el retiro del mercado de un montón como de todos estos productos. Y estaba vendido como 100% natural. Y nos vamos mucho con la pantalla de que lo natural no hace daño. Y vean, a final de cuentas, lo que terminó pasando. Entonces, importantísimo, no se automediquen, siempre bajo el consejo del caso a caso de su médico tratante. Mil gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere abrir el espacio para otra pregunta? Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Soraya Penilla, soy la mamá de Ángel Felipe Gil. Es un paciente que ingresó nuevo el día de ayer porque está diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad y depresión. De pronto quería hacer como un pequeño aporte a la mamá del joven que estaba diciendo sobre el manejo de ansiedad, que de pronto algo en lo que nosotros hemos tenido que incursionar es como en mindfulness, ¿no? Como empezar a esas técnicas que nos lleva a la atención plena, ¿cierto? Porque a veces nos damos cuenta que nuestra mente, o no nos damos cuenta que nuestra mente está como más en el futuro y nos causa ansiedad, y más en el pasado y nos causa culpa. Entonces, una de las técnicas que de pronto la señora podría ir buscando es esto de mindfulness, que es como uno empezar a entender cómo yo hago que mi mente esté presente, en el tiempo presente, porque siempre estamos fluctuando entre el futuro y el pasado. Y dentro de todas estas técnicas, algo que nos ayudó o experimentamos alguna vez o ejecutamos con Ángel fue por medio de los sentidos. Entonces, en ese momento de ansiedad, que él describa 3 objetos, perciba 3 aromas, pruebe algo, una fresa, un pedacito de zanahoria, un hielo, mastique el hielo, toque 3 texturas. ¿Sí? Y como que él, en ese momento que uno va haciendo ese ejercicio por medio de los sentidos, logra que la persona focalice su atención en ese ejercicio y de pronto disminuya un poco la ansiedad. Entonces ese era como el aporte. Muchas gracias. Excelente, excelente. Y quiero que vean cómo son técnicas, al final de cuentas, conductuales, ¿cierto? No necesariamente teniendo que ocupar la cuestión de medicamento. Y vean que el doctor Diego y yo somos psiquiatras, ¿cierto? Nosotros tendríamos que decir, no, métale medicamento. No, ¿cierto? No va por ahí el asunto. Muy bien, muchas gracias, María Paula. Digo, su nombre, perdón, se me fue. Soraya, muchas gracias. Soraya, es que está marcada acá con mi sobrina. Sí, bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Yo algo que quiero aportar en esta cuestión del craving, ¿cierto? Es que hay que tener en cuenta que el craving es una síntoma, ¿cierto? O un fenómeno que se termina presentando a raíz del acomodo neuronal, ¿cierto? Que hace el cerebro ante la presencia como de esta sustancia, al igual que el fenómeno de la tolerancia o de la abstinencia, por ejemplo. Entonces, en el proceso de recuperación que una persona va teniendo, ¿cierto? Entre más tiempo pase la persona en sobriedad, ¿cierto? Esta variable del craving va a ir disminuyendo de una manera muy gradual, ¿cierto? ¿Cuál es el error muy común que se comete? Tratar como de quitarlo ya. Por ejemplo, como lo que hablábamos como con el vapor o lo del cigarrillo. Porque a final de cuentas, la nicotina, el tabaco, es una sustancia psicoactiva que actúa por las mismas vías neuronales que cualquier otra droga. Entonces, por el hecho de estar ocupando una sustancia psicoactiva para tratar de calmar los efectos de una dependencia como a sustancia, más bien lo que estamos haciendo es eternizar el craving, ¿cierto? De que ese craving que naturalmente va a terminar cediendo, va a terminar disminuyendo, ¿cierto? De una manera natural. Antes lo eternizamos porque estamos en consumo, abstinencia en consumo, abstinencia en consumo, abstinencia en consumo, abstinencia, y terminamos provocando que el craving y que la ansiedad de consumo persista a lo largo del tiempo. Eso era importante que también lo tengan ustedes. ¿Listo? Vamos a hacer una última pregunta. No sé si alguien quiera
aportar, tenga alguna otra pregunta al doctor Diego. Anímense que es la última vez que vamos a ver al doctor Diego, desgraciadamente, porque ya termina su rotación acá con nosotros, una rotación muy buena que él llegó a tener y que por eso está ahora también presentando esta última sesión académica. ¿Alguien quisiera comentar? Ligia. El audio. Micrófono, Ligia. No, que no sé si es pregunta, aporte o comentario, y es acerca de la dificultad pues frente al consumo, considerada pues el consumo como la pareja, el partner de alguien, como si tuviera los efectos de pareja, de partner, ¿cierto? Esa sensación de vacío, de angustia frente a la falta, entonces no sé si puedas decir algo al respecto. Sí, es algo parecido a final de cuentas, ¿cierto? Y también el manejo termina siendo algo muy similar, ¿no? El hecho de revisar qué es lo que me está pasando, revisar qué es lo que estoy sintiendo, revisar cuáles son las razones por las que estoy llegando a sentir, eso, ¿cierto? Es realmente eso pasa precisamente con las drogas, ¿no? Que muchas veces uno llega a tener una relación como con una pareja tóxica, ¿no? Porque cuando estoy con ella, me siento perfecto, ¿no? Pero estoy sin ella y me siento terriblemente fatal, entonces no me puedo desapegar, aunque me termine haciendo como muchísimo daño. Es un proceso realmente como muy similar y un tema de autorreflexividad y de identificación de emociones de una manera muy similar. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Bueno, perfecto. Pues entonces terminamos por el día de hoy. Agradezco pues al doctor Diego el haber presentado esta presentación. También aquí pues aprovecho para agradecerle todo lo que ha realizado a lo largo como de su rotación, deseando con todo el que llegue a tener como todo el éxito a lo largo de esta formación en psiquiatría, que bien nos hacen falta médicos psiquiatras, así como lo es él, ¿cierto? Excelente en muchos aspectos, excelente en la cuestión del trato y del conocimiento que ha tenido, que ha buscado en las cuestiones de la investigación de los temas, de la preparación, de lo académico. Muy bueno, nos hacen falta médicos psiquiatras de este estilo y le auguro muchísimo éxito. Espero que todos ustedes en algún momento ya lo vean graduado, ya lo vean, pues bueno, ya totalmente formado y demás, ¿cierto? Y pues bueno, esta fue una muestra precisamente del trabajo que él ha realizado, esta sesión académica que fue muy bien presentado, que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes, ¿listo? Y pues bueno, como siempre, pues vamos a seguir en este ejercicio de aprendizaje, de enseñanza, para todos ustedes, nosotros servir, convirtiéndonos también en una institución que también enseña a los futuros psiquiatras, que enseña a los futuros médicos, porque también tenemos médicos internos que están rotando directamente con nosotros, como capacitándolos cada vez muchísimo más en cuanto a salud mental y en salud mental comunitaria, como lo estamos haciendo con este tipo de sesiones académicas. ¿Listo? No, muchas gracias por las palabras y muchas gracias a todos por la asistencia. Espero haya sido pues de su aprendizaje y de importancia para ustedes. Muchas gracias. Con todo gusto. Hay el agradecimiento de parte de la familia de Andrés Zuleta, Diego. Claro, es que sí, definitivamente. Bueno, muy bien. Listo. Pues a todos, como siempre, un agradecimiento por estar aquí presentes, por estar en esta sesión académica. Les deseo que haya sido todo esto de utilidad. Nos vemos el próximo miércoles, familia Servir, en este espacio académico, como siempre, llenándolos también de información. No se les olvide escribir. Diego, ¿puedes compartir otra vez la pantalla para poner la última diapositiva, por favor? Ahí están, ahí con eso. Ahí pueden ver ustedes en la pantalla el correo institucional de comunicaciones, ¿cierto? Para que ahí ustedes puedan
escribirnos al respecto de las inquietudes y temas, no cosas personales de sus pacientes, sino temas que quisieran que se tocaran dentro de estos espacios para nosotros así también prepararlos y que esto también sea un tema, pues obviamente de mucho mayor interés para todos ustedes. ¿Listo? Pues bueno, a todos muchísimas gracias. Que pasen todos una muy buena noche y como siempre Gracias, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Muchas gracias. Hasta Feliz noche. luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.